poco más, menos problemático. Era punto 30. Ok. Ok. Entonces, usted me dio punto 30. 25, no, sería... Mira, fíjense. 25 está aquí. Y usted mide aquí punto 5. Ok. Ninguno de estas probetas puede hacer este ejemplo. Digo, para seguir en la figurita que puso la profesora, vamos a cambiar nuevamente este valor aquí. Sí, punto 5. Y de 5.5. Okay, más o menos punto 5. Ok, esto ya coincide con la figurita que puso la profesora con mucho cariño. Entonces, este señor midió 25, sería 20, 21, 22, 3, 14, 25 y lo midió aquí con un super ojo, 25.5, pero es más o menos 0.5. Que sí que la incertidumbre va de 25, que 25.5 menos 0.5 es 25. 25.5 más 0.5 es 26. Así que el número verdadero estará entre 25 y 26. Este es el rango incierto. 25.5 más o menos 0.5. ¿Ok? Entonces, este número 25.5 tiene 3 cifras significativas, de las cuales 2 se conocen con certeza y 1 incierto. Siempre es así. Todo número reportado, el último es incierto y todo se conoce con certeza. ¿Okay? El 25 se conoce muy bien, pero es el último, la última cifra. ¿Okay? Todos los números son así, todos tienen eso. El último es incierto. ¿Ok? ¿Cuánto es? Bueno, más o menos 0.1 a menos que se reporte la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, este valor, usted tiene que medirlo experimentalmente. ¿Ok? Usted lo hace varias veces hasta que tiene este número aquí. Los instrumentos que les encanta la cantidad de cifras, tienen ustedes que hacer mediciones hasta que tengan esta incertidumbre. Y fíjense que esta incertidumbre tiene un decimal, así que su respuesta debe tener un decimal. Y les digo ya desde ahora, las cifras significativas lo aporta la incertidumbre. Se lo estoy diciendo de salida. Si no tiene la incertidumbre, usted no sabe cuántas cifras va a tener la respuesta. No lo sabe. Tiene que calcularlo o asumirlo. Si el libro dice que es 0.5 mililitros, entonces 0.5 tiene un decimal, aquí ponen un decimal y esto tiene 3 cifras. ¿Okay? Si fuera 0.05, porque el tipo es un genio, no sé, un super ojo, 0.05 tendría 2 decimales, aquí tendría 25.50, habría que ponerle otra cifra acá. ¿Okay? Pero esa última cifra, usted tiene que ser capaz de medirlo experimentalmente, no inventarlo. No se puede inventarlo. Si usted pone una cifra aquí, quiere decir que usted puede medir el 0.5 este, puede medir el 25 también. Usted es capaz, tienen que ser capaz de medir todo eso en el laboratorio. Si pone un 0, si usted no puede medir esta cifra 0, usted es un mentiroso. Usted pierde su certificación porque está inventando incertidumbre. ¿Ok? ¿Van entendiendo la importancia de la incertidumbre? La importancia de las cifras significativas. ¿Ok? La importancia del número incierto y los números que se conocen con certeza. El último siempre es incierto y lo demás se conoce con certeza. All right. Avanzamos. Permiso. De tal manera que en cualquier problema numérico
debemos saber expresar el resultado de las operaciones que hagamos con dicho número con sus cifras significativas correspondientes. ¿Ok? Reglas para establecer las cifras significativas. ¿Ok? Aquí vienen las reglas. No son leyes, son reglas. ¿Ok? Regla número 1. En números que no tienen ceros, todos los dígitos son significativos. ¿Okay? Aquí hay números, no tiene un cero, ¿no? Entonces, todos los números son significativos y aquí hay 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Aquí hay 1, 2, 3, 4 cifras significativas. No hay problema aquí. Esa regla muy básica. Regla 2. Todos los ceros entre dígitos son significativos. Aquí hay un número que hay un cero en el medio, es significativo. Aquí hay un cero en el medio de este número es significativo. Así que se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Este número tiene 1, 2, 3. ¿Ok? No hay problema. Digo, si tienen una duda, pueden decir, profe, no entendí. ¿Okay? Pregunten ahí, ¿no? ¿Okay? De modo que dejemos los viernes solo para cálculo numérico, ¿no? Pero también se puede hacer preguntas cognitivas, no hay problema. Regla 3. Los ceros a la izquierda, como dice, usted vale 0 a la izquierda, bueno, del primer dígito que no sea 0, sirven solamente para fijar la posición de la coma decimal y no son significativos. 0 a la izquierda, con un número que no sea 0. Si no es 0, entonces sería un 0 en medio de dos números y se toma en cuenta, que sería el caso anterior, ¿no? Entonces, todos los ceros a la izquierda, todo a la izquierda que están 0, no son significativos. Así que nada más el 52 es significativo. Esto tiene 1, 2 cifras. Esto está lleno de 0 a la izquierda. Todos son ceros. Entonces, hay 1, 2 y 3 cifras significativas. ¿Ok? Bien. Eso quiere decir, usted puede, bueno, esto se ve en el siguiente ejemplo. En número digital con dígitos decimales, los ceros a la derecha son significativos. Ok, quiere decir que el número 12.00, esto es un 0 a la derecha del decimal. Se cuenta, así que son 1, 2, 3, 4 cifras. Y este sería 0 a la derecha se cuenta. 0 en el medio se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Bien. Eso quiere decir que usted es capaz de medir experimentalmente este 0 y este 0. Si usted no es capaz de medir este 0 porque su instrumento no es capaz de medirlo, usted está inventando 0 a la derecha. Está inventando cifras significativas. Usted tiene un error cuantitativo. ¿Ok? En el curso, entonces va a salir el problema. Y en la industria lo pueden votar por inventar cifras, porque va a perder su certificación. ¿Ok? Muy bien. No inventen números a la derecha. ¿Ok? A la izquierda, bueno, dependerá de las unidades, ¿no? Usualmente cuando usted cambia una unidad de micro a un macro, usted tiene que inventar números a la izquierda. ¿Ok? Por ejemplo, un mililitro es 0.001 litro. ¿Ok? Al cambiar las unidades, entonces usualmente tienen que cambiar, ponerle 0 a la izquierda. Si usted aumenta el valor de la unidad, pasar de mililitro a litro, usted inventa 0 a la izquierda. Pero pasar de litro a mililitro, tenga cuidado, porque inventaría 0 a la derecha. Y todo lo a 0 a la derecha, usted tiene que ser capaz de medirlo experimentalmente. ¿Ok? Bien. Quinto,
Si un número no tiene coma decimal y termina con uno o más ceros, ¿okay? Dichos ceros pueden ser o no significativos. Para poder especificar el número de cifras significativas apropiadas, falta poner apropiadas, vamos a poner apropiadas aquí. Ok. Bien. El término apropiado, usted le pone las cifras apropiadas. ¿Eh? No le pregunta al profesor ya. ¿Okay? Usted con los números que le da al profesor, usted debe tener, puede ser capaz de determinar las cifras significativas apropiadas. Porque si un número no tiene decimal, por ejemplo, a pasar de litros a mililitros, usted tiene un litro, usted le pone 1.000 mililitros, usted está inventando cero a la derecha. ¿Eh? ¿Ok? Tenga cuidado. Si usted pone 1200, como dice aquí, 1200, usted asume que usted es capaz de medir el cero esto tiene 4 cifras. Pero si usted solamente puede medir 2 cifras, el 2 solamente hasta el 2 no puede inventar esto. ¿Ok? Porque su equipo nada más mide 1 o 2 litros, con rayito hasta 1.2 litros, por ejemplo. Entonces no puede inventar esto, usted no puede medir esto. Entonces usted tiene que usar notación científica, notación exponencial. ¿Okay? En la notación exponencial, esto es la mantisa, esto es lo que le da la cifra significativa, y esto da una potencia, esto es un número entero. Esto no tiene cifra significativa, porque un número entero se conoce con infinito valor de incertidumbre. Es un número muy que se conoce con certeza exacta, un número exacto que habíamos visto. Así que esto no se toma en cuenta la incertidumbre, esto sí. Entonces, este número, todo este número, tiene 2 cifras significativas. Este número tiene 4. Entonces, si usted solamente puede medir 2 cifras, usted tiene que expresarlo así. Porque si lo expresa así, tiene 4. Y los dos números son exactamente iguales. Este 1, 2 por 10 al cuadrado es 1200. Pero este es 1200 con 2 cifras. Este es 1200 con 4 cifras. ¿Ok? Usted, dependiendo de su instrumento de medición, tiene que escoger las cifras significativas apropiadas. ¿Ok? Eso depende de su equipo de medición, ¿no? ¿Cuántas decimales es capaz de medir su equipo de medición? Y es un dato experimental. No inventen. ¿Okay? Entonces, esa es la belleza de la matemática. La matemática usa todos los números que usted quiera. Pero en el laboratorio no. ¿Okay? En el laboratorio no. En el laboratorio depende del instrumento de medición. Y de la habilidad del analista, como ya vimos, ¿no? Un buen analista tal vez tenga una mejor cifra significativa y el mal analista tal vez tenga una cifra menos. Bien. Los números exactos tienen un número infinito de cifras, como ya habíamos señalado, ¿no? Por ejemplo, el número este es 2. Este 2, el número exacto, es infinito. Esto se conoce con gran exactitud, ¿no? Precisión, el número exacto. Los números exactos son aquellos que se obtienen por definición o que resultan de contar un número pequeño de elementos. Por ejemplo, 2 vasos. El 2 se conoce como 2, no es 2.1 vasos. Son 2 vasos. Se conoce este número 2 como un número exacto. ¿Okay? Se conoce con infinito cifras significativas. ¿Okay? Un número exacto. Es decir, 1 litro. ¿Okay? Este 1, ¿okay? Es o 2 litros, es un número exacto. Ahora,
1000 o 001, ya cambia el asunto. ¿Ok? Ya no es, este número sería el número experimental. Aquí ya tiene connotaciones de cifra significativa. Aquí quiere decir que usted es capaz de medir esta cantidad de mililitros. 1000 mililitros. Usted es capaz de medir esto bien. Aquí no. Este es un litro nada más, un número. Exacto. Una docena son 12 unidades. ¿Ok? No 13, ni 12.1, ni 12.1. No. Una docena es 12 unidades. Ya. Son números exactos. ¿Ok? De todo eso nos encontraremos en los cálculos numéricos. Bien, ahora vienen los cálculos numéricos, que esto sí vamos a verlo en Excel. Si hay tiempo, lo veremos en Excel. Esto termina. Vamos a ver. Sí. Ah, no, aquí lo tengo. Esta clase son 2 horas, tú termines a las 12. A las 2:15, profesor. A las 2:15, ¿no? No queda tiempo. Todavía no alcanza tiempo para hacer cálculos. Muy bien. Como yo tengo 5 cursos, tengo un problema de incertidumbre ahí, ¿no? Bien, cuando se realizan cálculos numéricos provenientes de operaciones básicas aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, logaritmo o antilogaritmo, que son los cálculos básicos que hacemos nosotros, ¿okay? En química analítica, se debe tener cuidado a la hora de expresar el resultado con la cantidad correcta, significativa. Correctas o, como yo había señalado, apropiadas, ¿no? Correctas. Bueno, aquí puedo poner correcto. Aquí puedo poner correctas. Para seguir la misma nomenclatura. Correctas. Ok. Bueno, yo tenía correcta aquí. Cantidad correcta. Aquí está. Bien. Se han establecido algunas reglas que detallamos a continuación. Son reglas que deben seguirse, ¿no? ¿Okay? Después de que usted hace 100 cálculos numéricos, tal vez ya las reglas se lo van a aprender. Se hace automáticamente. Entonces son las reglas que hay que seguir. Cifras significativas en operaciones que involucran sumas y restas, y diferencias. El ejemplo 1,1, que luego lo haremos en Excel. Todos los cálculos de estos los haremos a hacer en Excel. ¿Okay? Estos son cálculos muy sencillos, pero hay que ir poco a poco introduciendo. Aquí hay muchos que no usan Excel, algunos que son expertos en Excel, pero yo tengo que asumir que no manejan bien el Excel para que todos pasen bien, ¿eh? En operaciones que involucren la suma o resta de mesurandos, ¿sí? De los números, el número de dígitos del resultado viene dado por la medida de menor precisión, de tal forma que se debe tomar en cuenta la posición de la coma decimal del menor dígito común de todos los números que se suman o se restan. Oh, tremenda regla. Vamos a explicarlo, pues. Entonces, en el caso de sumas y restas, que conste, suma y resta, no hay multiplicación, ni división, ni logaritmo, ni antilogaritmo, ¿no? ¿Ok? Debe ser aquí tenemos un ejemplo, 28.3 más 0.040 más 78.34. Usted pone la calculadora y la calculadora 106
.68. La calculadora, ¿no? Recuerda, la calculadora siempre da cantidades enormes de cifras, pero no son cifras significativas apropiadas, ¿eh? O significativas, sí, apropiadas, decía ahí, ¿no? Ok, bien. El número de dígitos del resultado, este es un resultado, viene dado por la medida de menor precisión. ¿Ok? ¿Y cuál es el que tiene menor precisión? La posición de la coma de menor dígito común. ¿Ok? Entonces, este tiene un decimal, este tiene 4 decimales, este tiene 2 decimales. El que tiene menos decimales es este que está aquí, .3. Así que este número es el que manda. ¿Ok? Entonces, aquí ya comenzamos a ver un principio estadístico muy importante, fundamental. Y prácticamente es un teorema de la estadística. Que dice así. En un juego, en un sistema de números, el resultado de la población numérica, ¿sí? El resultado, no puede tener mejor precisión que el valor más incierto. ¿Ok? Entonces, el resultado no puede ser más preciso que el valor menos preciso. ¿Ok? Entonces, el menos preciso es este. En el caso de suma y resta, que conste sumas y restas, el valor menos preciso en decimales, porque suma y resta, es el que manda. Así que este tiene un decimal, así que hay que poner un decimal y redondear esto a 106.7. Ahora, este principio tiene una implicación enorme. ¿Sí? En un salón o en un laboratorio que tiene analistas, que tiene 5 analistas, la incertidumbre lo da el peor de los analistas. Desde el punto de vista, bueno, de un lenguaje callejero, podemos decir que los analistas, el más chambón es el que manda. ¿Quién es el más chambón? El más incierto. Sí, el peor es el que manda. En estadística eso es así. Usted puede tener 4 excelentes analistas, pero si uno es malo, el resultado de la combinación de esos 5 analistas es un valor malo, porque había uno malo en la población. ¿Ok? En estadística sería en el universo este. En el universo de analistas, el resultado final lo da el peor analista. Lo mismo pasa en un cálculo analítico. Si usted usa una balanza analítica de $10,000 que tiene 5 cifras significativas, todas se conocen bien. ¿Ok? Usted usó una bureta para medir el volumen de su reactivo que tiene 3 cifras significativas. ¿Okay? Pero la muestra lo midió con un vaso químico que tiene nada más un decimal, a ver, 2 cifras significativas. ¿Okay? De nada le valió usar una super balanza de $10,000 con 5 cifras significativas. Porque ¿quién manda? El vaso químico tenía 2 cifras. ¿Ok? Y la implicación es, si usted quiere hacer un análisis muy preciso y exacto, todos los valores intermediarios, todos los cálculos tienen que ser precisos y exactos. ¿Ok? Todos. Si hay uno malo, ese va a determinar la incertidumbre. Y eso se refleja en esta regla número 1, que está hecho para sumas y restas. Ya veremos lo que es para multiplicación y división. ¿Ok? Leemos aquí. La medida de menor precisión, es decir, el valor más incierto, es el que manda. El mindset es el que manda. ¿Okay? Este tiene
4 decimales. Es decir, aquí este número se midió con 3 decimales aquí. Este es capaz de medir, supongamos si esto fuera un volumen. Este señor, ese instrumento es capaz de medir 0.001 mililitros. Esta nada más puede medir 0.1 mililitros y esta nada más puede medir 0.01 mililitros. Este es el que manda. ¿Ok? Se está entendiendo, ¿eh? Por eso es lo que dice la regla. Otro ejemplo. 52.2 más 18.4 más 25. Esto va a los 25.6. Eso es la calculadora. Entonces, ¿quién es que tiene menos decimal? Que tiene un decimal. Este no tiene decimales. Este mismo manda. Este tiene nada más 2 cifras. Así que su resultado debe tener nada más 2 cifras. No puede poner ni un decimal. Esto sí tiene decimales, pero este lo dañó todo. Porque este se midió sin decimal. Pero si él midió 25 con un decimal, tuvo que haber puesto 25.0. Entonces ese 0 a la derecha hubiera valido y todos tendrían un decimal y tendría 3 cifras significativas. Miren la importancia de poner los números precisos y exactos. Sí, las cifras significativas tienen que ser apropiadas. Ok, como dice aquí, como puse yo aquí, correctas. Las cifras significativas correctas. Ok, mírense. Y esto es lo que yo le voy a dar a usted en el examen. No me pregunten, por eso, ¿cuántas cifras hay? No. Con esta regla usted sabe cuántas cifras tiene. ¿Okay? Lo mismo en el laboratorio, usted mide estas cosas. Ya con estas cosas usted mide, usted ya sabe cuántas cifras tiene la respuesta. ¿Okay? No llame a su jefe. ¿Okay? Es decir, ¿cuánto hay? ¿Cuánto les pongo, profe? No. Eso ya pasó, quedó en la historia ya. En el ejemplo A, el menor dígito común es la décima. ¿Ok? Un decimal. Por lo tanto, el resultado se expresa con un solo decimal. En el ejemplo B, el menor dígito es la unidad. El 5 es una unidad, por lo tanto, se expresa hasta la unidad, 96 nada más. Toman en cuenta que no se utilizan las cifras significativas, sino la posición de la coma. Esto es muy importante. Mira, se lo voy a poner en amarillo. Subrayado aquí. ¿Okay? Bien. Entonces, solo se usa la posición de la coma, porque el uso de cifras significativas se utiliza en el cálculo de multiplicación y división. Eso quiere decir que cuando usted tiene combinado cálculos de adiciones con cálculos de multiplicaciones, usted tiene que separar primero los números de sumas y restas y tener las cifras apropiadas. Y luego trabajar con la multiplicación y división usando cifras significativas y tienen los números totales de cifras. ¿Ok? Ejemplo, cifra significativa en producto y cociente, sí, multiplicación y división. En operaciones que involucran multiplicación y o división, el resultado debe redondearse de manera que contenga el mismo número de cifras significativas que el mesurando menos preciso. Nuevamente el concepto estadístico. El menos preciso, es decir, el más impreciso de los números es el que manda, no el más preciso. Está al revés esto, ¿no? Pareciera al revés, pero así es estadística. En incertidumbre, el más impreciso es el que manda, porque define la incertidumbre de todo el universo de números. ¿Okay? Capten eso. ¿Okay? Ese concepto se va a manejar durante toda la vida profesional. ¿Okay? Toda la vida profesional. ¿Okay? Bien, ejemplo. Vamos a ver. 2.0325, wow, entre 5.3
La calculadora da 0.3834958, porque la calculadora, instrumentos digitales, les encanta dar cifras. No son significativas, pero son cifras. Esto es matemática. Y está bien que lo hagan, ¿no? ¿Okay? Pero usted como científico, como químico, le asigna las cifras significativas apropiadas o correctas. Ahí está el trabajo de usted como químico. Entonces, ¿qué dice la regla? El número de cifras mesurando menos preciso. ¿Ok? Este tiene cifra significativa. Cifra significativa. Esto tiene 3 cifras significativas. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Ok. Este tiene 2 cifras y 3 cifras y 5 cifras. Pregunto, ¿cuál es el número que determina la incertidumbre total? ¿El 5.3 o 20325? Pregunto. Aló. 5.3. Ok. ¿Y cuántas cifras tiene el 5.3? ¿Cuántas cifras significativas? 2. 2 cifras significativas. Ok. ¿Y cuánto debe tener la respuesta? ¿Cuántas cifras significativas? 2 cifras significativas. 2 cifras. École, ¿cuál? Es que todo este numerío hay 2. Este tiene que redondearse, pero bueno, como es menor de 5, no se redondea el 8, se mantiene el 8, 0.38. ¿Ok? Nuevamente, esto se hizo con una bureta y esto se hizo con una balanza. ¿Ok? Esto se hizo con $10,000, esto se hizo con $100. ¿Quién manda? $100. Le definió la incertidumbre final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usted haría para darle más cifras a esto? ¿Okay? Una pipeta de más cifras está duro. A ver, ¿qué me se le ocurre? ¿Cómo yo puedo medir este volumen con 5 cifras significativas? Experimentalmente, ¿no? Sin hacer trampa. ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Futuros químicos. Y de hecho ese truco se usa, ¿no? Veamos, ¿por qué este número tiene 5 cifras? ¿Por qué? Por la sensibilidad del instrumento. ¿Okay? ¿Por qué instrumento se usó para tener tantas cifras? Una balanza, ¿no? A una balanza analítica, porque estamos midiendo miligramos aquí, ¿no? Aunque la analítica mide hasta uno más, ¿no? Pero analítica, una balanza analítica. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer aquí para aumentar esto? A ver, usted mismo que dijo la respuesta, diga eso mismo. Dígalo. Usar otro instrumento más preciso. ¿Cuál sería? El que usted hizo, el que usted dijo, ¿cuál es? Yo mencioné una balanza, ¿verdad? Una balanza. Entonces, ¿cuál volumen? Péselo. La pesada va a ser 5.3, no sé cuántos gramos. Si este es agua, sería prácticamente la densidad de 1, sería 5.3000 gramos. ¿Ok? Lo multiplica por la densidad, que debe tener 5 cifras significativas a la densidad. Usted tendría un volumen con 5 cifras significativas. ¿Ok? Pero ese truco se utiliza midiendo con instrumentos apropiados. Yo no lo estoy inventando. Entonces, no. Estoy midiendo el volumen con una balanza. ¿Ok? Se puede hacer, claro que sí. Usted con un vasito lo setea en 0, le añade los 5 mililitros más o menos ahí y lo mide con la balanza y tiene el valor con 5 cifras significativas del volumen, de la pesada. Lo tiene que dividir entre densidad de gramos, el volumen, la pesada lo divide entre la densidad. Tiene que usted medir la densidad de ese volumen, de esa
Sí, de ese líquido con 5 cifras significativas. Porque si la densidad lo tiene con 4 cifras, entonces el 4 va a mandar. Ustedes ven cómo el ingenio humano sirve, funciona. Y eso es importante. Usted cuando va al laboratorio, usted inventa cosas. Usa equipo. Hey, pero nadie usa ese equipo, pero ¿por qué no? Si puso una balanza. ¿Quién me dijo que no? Claro, tiene que sustentar eso bien. Y así usted dice, usted porque usó este amplificador, usa este amplificador, o porque usa este sensor, usa este otro sensor. La imaginación. Y ese es otro asunto. El científico que no tiene imaginación no es un científico, es un técnico. Es un técnico. ¿Okay? No es capaz de tener imaginación. Sí, la imaginación es importante en la ciencia, porque inventa cosas mentalmente, saca una hipótesis. La hipótesis es una invención, pero tiene que demostrarlo. ¿Okay? Tiene que demostrar la hipótesis nula, ¿okay? Por la experimentación. En este caso, por la medición de una balanza y demostrarlo después. Ok, me estoy alargando mucho en los temas, pero yo quisiera darle siempre la imagen, que esto es un ejemplo muy sencillo, pero tiene una connotación enorme en la química analítica. Okay. Por ejemplo, el peor de los datos es el que manda. Okay. Pero usted le puede dar más valor al valor incierto usando otra técnica analítica, porque tiene que medirlo. Okay. Y aumenta esta cifra. Depende si usted necesita más cifras. ¿Okay? Si usted está feliz con 2 cifras, esto es suficiente y ya, y sigue tranquilo. Otro ejemplo. 3, 14, 16, bueno, casi pareciera el número pi. Este número largo, por este número de 12 suma 27. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras significativas. Este tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas. ¿Quién manda el 4 o el 7? El 4, el menor, dice aquí, el menor. El que obtenga el mismo número menos preciso, es menor. La precisión lo está dando la cantidad de cifras significativas. Ok, entonces, la calculadora da todo este numerón, pero nada más de tener 4. Así que 4 es 1, 2, 3, 4. Que redondea, este es un 8, bueno, este es un 9. 9 se convierte este en un 9. Entonces, 39.49, redondeado ya. 4 cifras significativas, 4 cifras significativas. Este pobrecito le costó hacer este numerón experimentalmente, porque es un número experimental, pero el que manda es este. En los dos ejemplos he puesto el menor número de cifras significativas de los diferentes factores que intervienen en operaciones. Es 2 aquí y 4. No se utiliza el concepto de posición de la coma. ¿Ok? Entonces la coma este tendría, bueno, también aquí coincida, ¿no? Este tiene 2 decimales. Este tiene 1, ¿ok? Pero este tiene 1, 2, 3, 4. ¿No? También coincide acá. Pero no, a veces que no. ¿Ok? El concepto, ya lo veremos al hacer cálculos numéricos. Vamos a ver unos cálculos numéricos y eso es lo que es. Entonces, resumiendo aquí, como universo de números, ¿okay? El resultado no puede tener mejor precisión que el valor menos preciso. ¿Okay? Entonces, matemáticamente lo que hacemos es medimos la incertidumbre de este valor. Medimos la incertidumbre de este valor. ¿Okay? Y el valor más incierto, vamos a ver que es el número que tiene menor cifra significativa. ¿Ok? Y esa incertidumbre es el que da la incertidumbre al resultado. ¿Ok? Entonces, el resultado tiene una incertidumbre. ¿Ok? Si pongamos esto tiene 2% de incertidumbre relativo. Entonces, el resultado tendrá de 2 por 2, 4%
y 2 entre 2, 1%. Tendría de 1 a 2% de incertidumbre. Y se busca aquí quién es el que tiene 1 o 2% de incertidumbre. Vamos a ver que siempre el que tiene menos cifras significativas es el que le da la incertidumbre al resultado. Esas palabras lo vamos a convertir en números, porque es química analítica cuantitativa. Todo lo que lo decimos tenemos que convertirlo en números. Y con los números es que se habla en química analítica. Los números hablan. En los antilogaritmos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Siempre negativa en operaciones que comunican logaritmos y con antilogaritmos. En el logaritmo de un número se deben mantener tantos dígitos a la derecha de la coma decimal como cifra significativa tiene el número original. ¿Ok? Logaritmo. Nosotros usamos mucho logaritmo en química analítica. Recuerden que el pH es el menos logaritmo, bueno, de la actividad de hidrogeniones, ¿no? Pero nosotros decimos el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿Okay? Entonces, nosotros trabajamos de pH de 0 a pH 14. Pero pH 0 a 14 es el logaritmo de la concentración. Pero en química lo que vale no es el logaritmo, lo que vale es la concentración. Que sí que la concentración de los hidrogeniones en el agua va de 1 molar a 10 a la menos 14 molar. ¿Okay? Entonces, hablar de pH 7 es hablar de 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Okay? De 7.1 es hablar de 2 por 10 a la menos 7 molar. El Homo sapiens, desde este punto de vista, es flojo mentalmente. Y para no trabajar en números ni muy chiquititos ni muy grandes, inventa unidades de modo que tenga un número entero de 3 cifras significativas. ¿Ok? Para eso se inventan unidades. ¿Ok? Entonces, si tenemos 10.575 mililitros, usamos una unidad, le ponemos 10.1 litros y ya. ¿Ok? Y de eso existen por eso las unidades kilogramos o gramos o miligramos, microgramos. Se usan las cifras que al final tengan 2 o 3 cifras significativas. Números enteros que la mente humana es capaz de manejar mejor que trabajar con muchos números, ¿okay? O con potencias, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 5, eso molesta a los Homo sapiens, ¿okay? Y por eso inventó la unidad de pH. El pH se inventó para no trabajar con 1.2 por 10 a la menos 7, eso me molesta. Yo le saco el logaritmo negativo y tengo un pH de 7.1 y ya se acabó. ¿Ok? Así se trabaja. ¿Ok? Ese es el origen de todas las unidades. ¿Eh? Así es sencillo. A los Homo sapiens no nos gusta trabajar con muchas cifras significativas. Si no, inventamos cifras, unidades. Entonces, en este caso, el logaritmo de 2.34, la calculadora da todos estos números. Demasiadas cifras. ¿Cuánto debe tener? Según aquí dice, tantos dígitos a la derecha decimal, como cifra tiene el número original. El número original tiene 3. Así que a la derecha del decimal debe haber 3. ¿Okay? Este número original, esta mantisa, tiene 3 cifras y esta mantisa tiene 3. ¿Okay? A la derecha del decimal. Entonces, el pH es 234, 0.369. ¿Okay? Aunque la calculadora de todo este asunto. ¿Okay? Matemáticamente, este sería el número. Matemáticamente. Químicamente, este es el número que vamos a trabajar nosotros. ¿Ok? Porque esto se mide experimentalmente. Usted debe ser capaz de medir este decimal. En caso de un pH, usted debe ser capaz de medir esta unidad.
Es de un pH de 0.369. Eso es un pHímetro de alta resolución. ¿Eh? Existe. Sí existe. ¿Ok? El número 234 tiene 3 cifras significativas. Este número. Así que el resultado del logaritmo deberá tener 3 dígitos después de la coma decimal, ¿no? Bien. El número logaritmo es 234 por 10 a la 3. ¿Ok? El número de cifras significativas aquí es 234. Perdón, es 3. Porque esta es la mantisa, realmente. Esta es la potencia. La potencia es un número exacto. No se toma en cuenta. El 3 este es un número exacto. Nada. Se toma en la mantisa esta. Este número tiene 3 cifras significativas. Así que el resultado debe tener 3 cifras significativas después del decimal. Aquí está. Después del decimal, 3. Entonces, este 3 que está aquí viene de la potencia de este 3 que está acá. ¿Okay? Que se conoce con un número exacto. Así que este número es exacto. ¿Ok? Pero el número es 3.369. Fíjense que el número del logaritmo de esto que tiene 3 cifras, tiene 4 cifras. ¿Ok? Pero estas 3 son las significativas. Aunque realmente este 3 viene de este 3. Así que realmente sería 1, 2, 3, 4. Este tenía 1, 2, 3, 4. De los cuales de esos 4, este 3 se conoce exacto, este 3 es exacto. Y el 234 corresponde al 369, que es el exacto. Que es la significativa, perdón. ¿Ok? Entonces, al trabajar con logaritmos de exponentes, se usa solamente los coeficientes estos, los coeficientes así de la mantisa, y esta es la mantisa, es esta acá. 3 cifras, 3 cifras. ¿Ok? Este 3 viene de esta potencia. Aquí es un número entero, tiene 3 cifras, aquí tiene 3 cifras después del decimal. 3 cifras después del decimal. El logaritmo es importante porque nosotros trabajamos con logaritmos en el caso del pH. El química analítico se la pasa haciendo cálculo de pH. Se hace cálculo también de valores P. Usted va a ver, no sé si ha visto en el análisis clínico, le dicen el PO2, el PCl, el pH, ¿ok? El PCO2 es el menos logaritmo de la concentración, ¿ok? El, el PCO2 de 1.5, ¿ok? Realmente la concentración de CO2 sería de 10 punto algo, ¿okay? Con 4 cifras por ahí, pero ese número es molestoso. Pero, un PCO2 de 3, perdón, de 3.5 sería 0.00007. Un número muy largo que molesta. Entonces le sacan el logaritmo negativo y le da 3.1. 3.5, perdón. ¿Ok? Y ustedes en química analítica, ustedes van a ver PCl, PX, pH, ¿okay? Que son logaritmos. Así que esta regla es muy importante. Proseguimos. En el antilogaritmo de un número se deben mantener tantos dígitos como dígitos hay a la derecha de la coma decimal del número original. Método. No soy chiricano, pero bueno, sí panameño. Vamos a ver mejor con el ejemplo que ponen aquí. En el antilogaritmo también el que manda es la mantisa, igual que en el caso del logaritmo, ¿no? ¿Ok? Pero en el caso del logaritmo, en la mantisa, aquí el coeficiente de la mantisa y la mantisa está aquí. 3 cifras, 3 cifras. Pero al sacarle al antilogaritmo, el antilogaritmo de 3.369 es 10 elevado a la 3.369. 10 elevado a 369 es 234 por 10 a la 3. Entonces, esto sería la potencia y esto sería la mantisa, en este caso el coeficiente. Eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, este es el cálculo del pH, como ven aquí. pH es el menos logaritmo de la concentración.
Yo tengo una concentración de 2 por 10 a la menos 3. ¿Ves? El Homo sapiens no le gusta trabajar con 2 por 10 a la menos 3, un número complejo. Tiene una mantisa, tiene una potencia, ¿no? Eso molesta. Y tienen que multiplicar esto por otro número exponente, eso molesta. ¿Okay? Entonces, le sacan el logaritmo negativo y el menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3 es 2.70. Este es el pH de esta concentración. 270 es un número muy bonito. 270. ¿Ok? Está bien. Mantengamos esa definición de pH. Y esa es la razón de sacar esta unidad. Pero a lo que a nosotros nos interesa como químico es este número, 2 por 10 a la menos 3, porque esta es la concentración. Esto es lo que existe en la realidad. No esto que está acá. Esto es un número mucho más fácil de manejar. ¿Ok? Pero esto es una función logarítmica. Entonces, recuerden, el logaritmo de una potencia, de un multiplicando, es la suma de los logaritmos. ¿Ok? Entonces, el logaritmo de 2 por 10 a la menos 3 es el logaritmo de 2 más el logaritmo de 10 a la menos 3. El logaritmo de base 10, de 10 a la menos 3, se le baja la potencia, que sería menos 3. Y el logaritmo de 2 es 0.3. ¿Ok? Entonces, pH es el menos logaritmo. ¿Okay? Entonces, menos 3 más 0.3 es menos 2.7. Como es menos, sería 2.7. ¿Por qué es el menos? Porque si usted trabaja con menos 2.7, le daría un número negativo y al Homo sapiens le molesta el número negativo. ¿Ya? Le gusta trabajar con números enteros pequeños positivos. Entonces le pongamos el menos aquí y se convierte en positivo. Fíjense, esa es la razón por la cual se inventó el término de pH. Y hay que trabajar con pH. Y los pHímetros vienen calibrados en pH, no queda otra. ¿Ok? Pero esa es la razón. ¿Ok? La comodidad del Homo sapiens. Así, aunque se conozca la concentración, esta es la concentración, con 2 cifras, el pH tiene 3 cifras. ¿Ok? El valor de 0.7 corresponde a la mantisa, 2.0. Y el 2, el valor de este 2, viene de la potencia menos 3 acá. ¿Okay? Esto viene de acá. Y el 70.70 viene del 2. ¿Okay? Ahora, eso es el caso del logaritmo. Si se desea tomar el antilogaritmo de una mantisa, de esta manera, correspondiente, tendrá de igual manera el mismo número de dígitos que la mantisa. ¿Okay? La mantisa 0.70 viene del 2.0. Si aquí hay 2 cifras, aquí hay 2 cifras. Entonces, en el antilogaritmo, nuevamente, la mantisa tendrá la cifra del coeficiente. Es lo mismo. Por ejemplo, vamos a sacar el antilogaritmo de 0.072, es decir, 10 a la 0.072. Eso es lo que decía antilogaritmo de base 10, ¿no? Cualquier logaritmo de base E, de cualquier base. Entonces, la mantisa tiene 3 cifras. Esta mantisa que está aquí está el decimal. Tiene 1, 2, 3. Su respuesta, su coeficiente debe tener 3 cifras. Entonces, usted eleva 10 elevado a 0.72 y eso le da 1.18. ¿Ok? Y un botón de números aquí. Pero 1.18 debe tener 3 cifras. 1.18 tiene 3 cifras. ¿Ok? Y esto tiene 3 cifras. Se mantiene. La mantisa con la cantidad de cifras del valor original. 3 cifras, incluyendo este bloque que está acá. ¿Ok? El logaritmo es 12.1. ¿Ok? Es 1.083. Este logaritmo tiene 3 cifras. Aquí debe haber 3 cifras a la derecha, así la mantisa. ¿Ok? Tiene 3 cifras, así que la respuesta debe tener 3 cifras.
0.83 tiene 3 cifras. Para usted, ¿cómo hace este cálculo? Use su calculadora o use su Excel. Usted pone 10 elevado a 0.72, le va a dar 1.18 y una serie de números. Los 3 cifras usted se lo va a asignar. La calculadora le da un botón. ¿Eh? Y luego en Excel usted pone más 10 potencia 0.72 y le da el número. Estos son cálculos que vamos a hacer nosotros manualmente en los viernes. Hoy estoy cubriendo un poco de términos, de definiciones que no di ayer, porque discutí bastante el cronograma. ¿No? Nuevamente cifra 3, respuesta 3. Es la mantiza. ¿No? Okay, esta es la mantiza, este es el coeficiente número, la coeficiente. Esta es la mantiza. 10 elevado, este es el logaritmo, este es el logaritmo, tiene la mantiza tiene 3 y entonces el número original es de 3. ¿Ok? O sea, hay que saber manejar cifras significativas. Esto termina, me dieron que era la 2 y 15, son a 15, sí, vamos a decir que es malo de redondeo. Redondeo de números. El uso de la regla ha requerido de redondeo. También nosotros hicimos un redondeo del 8 anteriormente. La aplicación práctica de las reglas anteriores ha requerido del redondeo del número para ofrecer el resultado con el número de cifras significativas apropiadas. Estipulado, apropiadas. Es decir, en el proceso de redondeo se eliminan los dígitos no significativos de un número, pero siguiendo la regla que se debe aplicar al primero de los dígitos que se desea eliminar, que es el de la derecha. Okay. Aquí vamos a señalar algo. El resultado de la respuesta en el informe que va a ser apropiado. Okay. Sí. Sin embargo, en los cálculos intermedios, usted no usa ningún resultado redondeado. Puede tener errores enormes, 10, 20, 30% de error por usar un número redondeado para hacer un cálculo posterior. Eso lo veremos en Excel. ¿Okay? También la calculadora. El Excel tiene la ventaja que los números intermedios se mantienen ahí con todas las cifras significativas, con todas las cifras, no, sí, todas las cifras. Usted usa siempre ese número con todas las cifras, pero el resultado se debe redondear. ¿Okay? Si hay que redondear 3 cifras, lo redondea con 3 cifras, redondeándolo a 3 cifras. ¿Okay? No usa las 10 cifras que da el Excel, solo la redondeada de números significativos, ¿okay? Que se pueden determinar experimentalmente. Vamos a ver, regla 1 de redondeo. Si el primer dígito que se va a eliminar es superior a 5, dicho dígito y lo que le siguen se eliminan y el número que queda se deja como está. Por ejemplo, yo quiero redondear 1, 3, 4, estos 4 números de este número enorme que está acá. ¿Okay? Quiero redondear 1, 3, 4 cifras significativas. El número que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras. Así que el número que yo debo redondear, el número que le sigue, aquí yo creo que le redondea, yo creo que le redondea el 6. Estos son que corrigen el 6. El que le sigue es 3. ¿Ok? El 3 es menor de 5. Por lo tanto, se mantienen las 4 cifras igualitas. 7, 6, 5, 6. ¿Ok?
Fíjense aquí. Este 6 es mayor de 5. Este 7 es mayor de 5. Así que esto aquí redondea esto a 8. Este 8 redondea este a 7. Este 7 redondea este a 4. Pero este 4 sigue siendo menor de 5. ¿Okay? Hay que tomar todo esto. Este número no es 13, es 36. 36 está más cercano a 4 que a 3. Ok. Muy bien, hay que tomar en cuenta todo. Pero fijándose en este, si este al final de redondear queda menor de 5, se mantiene igual. Siguiente regla, si el primer dígito que se va a eliminar es superior a 5, o si es 5, si es superior a 5 o si es 5, seguido de dígitos diferentes de 0, dicho dígito y todo que les diga se eliminan y se aumenta en una unidad el número que queda. 5 o mayor de 5. ¿Ok? Se va a eliminar superior a 5 o si es 5. Entonces, yo quiero redondear en 3 cifras significativas. Este 70, yo quiero redondear a 3 cifras. Entonces, yo tengo que redondear estas 3 eliminando esto. Yo tengo que ver este número si es mayor o menor de 5. Esto, bueno, este es menor de 8. Este 8 redondea a 9 y este 9 es mayor de 5. Así que esto tiene que ser una unidad, se elimina. Todo esto se sube en 370. Okay. Si esto se redondea a 5, también se sube este 1, porque es superior a 5, o si es 5 seguido de dígito diferente de 0, que se redondea. Ok, bien. Si el primer dígito que se va a eliminar es 5, y todos los dígitos que siguen son ceros, ok. Dicho dígito se elimina y el número que se va a conservar se deja como está. Si es par o aumenta en una unidad, si es impar. Ya está la solución. Queremos redondear a 3 cifras. 4, 6, 7. Y el que le sigue 5, aquí todos son 0. Ya no hay que redondear más. Si hubiera lo que es más, se redondea todo hasta que quede este último. Si es 5, entonces hay que ver el número anterior. Si es par o si es impar. Si es par, se sube en una unidad, 468. Si es impar, se mantiene igual, 466. ¿Ok? ¿En qué se basa eso? Eso tiene un fundamento estadístico. Que dice que si este es 5, yo no sé si el 5 está en la mitad de 0 y 10. Así que o lo subo o lo bajo, no sé. Entonces, de hecho, la culpa al número anterior. Si es par o impar, ¿qué probabilidad hay que ese número sea par o sea impar? Hay 50%. ¿Ok? De que esto sea un número impar y hay 50% que sea par estadísticamente. Así que uso un criterio al azar. Entonces, si esto es impar, yo lo subo. Y si es impar, lo mantengo. Es un criterio netamente estadístico. Fíjense, no es un criterio hecho arbitrariamente. ¿Ya? ¿Ok? Aquí viene aplicación al cálculo problema. Vamos a dejar esto pendiente. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Hasta aquí. Voy a mantener esto en rojito para saber que hasta aquí llegué yo. Aquí está. Ok. Bien, entonces, me faltaría hacer el cálculo numérico. Eso lo veremos más adelante. Entonces, todo esto que vimos de redondeo hoy lo vamos a ver el próximo viernes para el problema de Excel. Okay, vayan a preparar su Excel o su calculadora. De una vez vayan cogiendo el truco para Excel, para que en el examen de una vez
Okay. Si tiene un problema de reductivo ya realizado, tú usas ese problema en Excel para el examen. Okay. La calculadora no le va a guardar eso para el Excel. Así que el próximo viernes haremos problemas de redondeo y de cifras significativas usando Excel. Okay.